de alta especialización. ¿Ok? Entonces, una vez iniciamos, a fin de poder cumplir dentro de los horarios que están programados el presente curso. ¿Ok? Empezamos, por favor. Ya estamos en el módulo 1, que son todo el marco normativo del presupuesto público, que se refiere a este programa presupuestal 068. Y el día de hoy vamos a ver los siguientes tópicos. Primero, la articulación de los instrumentos estratégicos. ¿Ok? Nosotros debemos tener en cuenta algo, ¿no? Hablar de planeamiento estratégico es hablar del Sistema Nacional de Planeamiento. ¿Se acuerdan? Vimos en los 11 sistemas administrativos, hemos visto también que existe el Sistema Nacional de Planeamiento, que está a cargo del CEPLAN, que se encarga efectivamente de dar todos los lineamientos para que las instituciones puedan ejecutar sus planes estratégicos. Y sobre todo, esta palabrita que dice acá, articulados. Eso es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta al momento de elaborar un plan operativo institucional, un plan estratégico institucional, ¿no? O un plan de desarrollo concertado. Debemos, ¿qué cosa? Alinear los objetivos de este plan, ¿a qué? A los objetivos nacionales, a los objetivos regionales. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que articularse a fin de que podamos todos en conjunto apuntar a una misma meta, a un mismo destino, ¿no? Que los 3 niveles de gobierno que se reconocen en el sector público, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, puedan articular y apuntar a un solo objetivo en común, a fin de poder nosotros obtener los resultados que como Estado se tiene. ¿Sí? Entonces, eso como idea principal en esta unidad 4. Que todos nuestros instrumentos estratégicos que tengamos en nuestras instituciones deben estar debidamente articulados. La distrital, si hablamos de un gobierno local distrital, con su provincial. La provincial con su regional. La regional con las políticas nacionales de cada sector, de cada ministerio. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar nosotros este tema. ¿Sí? A este año, al 2020-21, existía el plan bicentenario, ¿no es cierto? El plan bicentenario. Pero ya hemos rebasado el 2021 y ahora ese plan ha aprobado la visión del Perú al 2050, al 2050. ¿Sí? Entonces, ya hay unos lineamientos a nivel nacional que todos deberíamos tener en cuenta al momento de la institucional. Estos son trabajados en su conjunto. ¿Sí? ¿Y qué buscamos como país al 2050? Pedimos, ¿no? O se quiere que las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Por ejemplo, este es uno de los objetivos que el país, que como país nos hemos planteado. Erradicar toda centrada en superar la pobreza, en erradicar la discriminación y asegurar la igualdad en acceso a oportunidades, ¿no? Entonces, según esta visión que se está planteando como país, todos debemos tener el mismo acceso a las oportunidades, pero para tener este acceso a las oportunidades, mínimamente debemos también que cerrar algunas brechas, ¿no? Porque imagínense, aquel niño que nazca en, supongamos, ¿no? En una de las provincias o en una de los distritos de la capital de Lima y que tenga condiciones a educación, a salud de mayor calidad a un niño que nazca en las alturas de la Sierra Peruana, ¿estaremos hablando del mismo acceso a oportunidades?
No, ¿no es cierto? Yo los invito, hay que buscar en Google, hay un video donde dice mis primeros centímetros, ¿no? En donde habla acerca del programa estratégico nutricional, donde se da a conocer que la diferencia entre niños de dos localidades muy cercanas, ¿no? En la cual en una localidad se hace todo un seguimiento para el control neonatal, ¿no? Pre y neonatal. Se hace todo el control en una localidad. En la otra localidad no hay exigencia por parte del Estado. Dejan que por voluntad propia las madres puedan acceder a esos servicios. Y la diferencia es notoria, ¿no? Que los niños en las localidades donde ha habido un mayor control y presencia del Estado han tenido mejores resultados. Han crecido más con relación a los niños donde no hubo la intervención del Estado, ¿no? Y según el estudio que ha hecho todo ese video, que es de, si no mal recuerdo, es del Programa de las Naciones Unidas, determina que, dice, que el cerebro del niño se forma hasta los 5 años. Y que hay también estudios donde se determina que los niños tienden, cuando son adultos, a no desarrollar plenamente sus facultades, lo cual conlleva a que sus ingresos económicos no sean al igual que un niño. Entonces, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que sí cuenta, ¿no? Que todas las personas podamos tener igualdad de oportunidades para gozar de una vida plena. A igualdad de ser adultos a mayores un mayor ingreso económico. ¿Sí? Se busca una gestión sostenible de la naturaleza y también está el Perú como visión al 2050, busca establecer políticas que tengan que ver con el tema del cambio climático. La gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas compromete a todos los actores de cada territorio del país, asegurando un desarrollo social y económico armónico, libre de contaminación y saludable para todas las personas en el tiempo, en un contexto de cambio climático. Entonces, también el país ahora se preocupa el tema de este cambio climático que nosotros estamos viviendo ya, ¿no? Ya ha habido bastante variación de nuestros climas y eso también incide mucho en lo que es el tema de la economía en varias localidades, ¿no? Porque en épocas donde no debe llover, está lloviendo, en épocas las heladas se adelantan y entonces hace que la producción agrícola no sea la correcta. Entonces se busca, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Libre de contaminación y saludable. Buscar, ¿no? Nuevamente, que si bien es cierto, nuestro país tiene riquezas mineras, pero se busca que haya una minería responsable, ¿no? Que evite la menor contaminación posible para que se pueda extraer los productos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, que un frente al cambio climático. ¿Qué más estamos viendo nosotros como Perú al 2050? Estamos viendo también un desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. Nuevamente, vean la importancia que se le está dando al 2050 el tema de los recursos naturales, ¿no? Se busca que el crecimiento económico sea continuo, con competitividad, empleo digno y una sostenibilidad ambiental para que se pueda hacer en conjunto como Estado, ¿no? Se busca que las empresas, trabajadores y la academia, en el marco de una economía social de mercado, ¿eh? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando, que el empleo sea sostenible, sobre todo digno, y tener esa armonía que se busca con los recursos naturales, ¿no? Con la naturaleza. Dice, se ha logrado una educación que genera talento humano calificado, una reducción significativa del déficit en infraestructura, un clima político y jurídico favorable y estable para atraer la inversión privada.
y el fomento de la innovación, la investigación, la creación, la adaptación y la transferencia tecnológica científica. Hemos integrado exitosamente al Perú a la economía global, ¿no? O sea, esta visión que se ha trabajado, se ha dado cuando ya el país ha estado viviendo sobre todo temas relacionados en lo que dice, ¿no? La estabilidad, ¿no? Cuando estamos viviendo actualmente tal vez un poco de inestabilidad política, lo cual trae también problemas en cuanto a la atracción de la inversión privada, ¿no? Entonces, pero miren, toda esta visión del Perú al 2050, ¿cómo nace? ¿Cómo se hace? Más adelante lo vamos a ver, pero me adelanto, ¿no? A través del acuerdo nacional en la cual participan todas las fuerzas políticas de nuestro país, así como la sociedad civil organizada. Ahí se determinan cuáles son las políticas públicas que el país debe seguir para lograr esta visión al 2050. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Se obliga en este acuerdo nacional a que el gobernante de turno, el partido de gobierno que le toque en estar en el gobierno, valga la redundancia, de aquí al 2050, deba respetar esta visión de los planes que se está haciendo del Perú para, en este caso, al 2050. Entonces, acá tendríamos una seria, por lo menos, discusión para ver si estamos cumpliendo esto, ¿no? De brindar una que nos pueda permitir atraer la versión privada. Vemos que en el momento, por ambas partes, tanto del legislativo y ejecutivo, no están trabajando de la mano en lograr esa estabilidad, ¿no es cierto? Se está dando esta, pero vean, si el acuerdo nacional pide que transformar la infancia, la clase política, porque al final, ¿quién elabora esto? Les voy a decir, el acuerdo nacional, toda la clase política nacional. ¿Qué más? Los gremios organizados, los colegios profesionales. ¿Ves? Entonces, si uno de estos elementos, factores que elaboran esta visión del Perú al 2050 no lo cumple, pone en riesgo que nosotros podamos sobre todo tener esta atracción de la inversión privada, ¿no? Pero está puesto en el papel como una vista o como una meta que el Perú quiere al 2050. ¿Qué más se busca? Una sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la violencia. Vean, ¿no? Son términos que suenan muy bonitos en la teoría, ¿no? Pero, ¿qué se busca? Que los tres niveles de gobierno puedan hacer políticas, destinar su presupuesto a buscar esto, a buscar que se logre esta sociedad democrática, pacífica, respetuosa, ¿no? Nuestra democracia garantiza la vigencia de los derechos fundamentales. Eso no tiene mayor discusión, ¿no? El imperio de la ley, el acceso a la justicia y la gobernabilidad en toda la República. Eso es lo que se busca que al 2050. Gracias. Gracias. Este va a ser el cuarto o quinto nivel, o mejor dicho, gobierno democráticamente elegido con continuidad, ¿no? Hemos sufrido muchos golpes de Estado de parte de la intervención militar y esperamos que eso no se dé, ¿no? Porque de cierta manera hace que se pierda sobre todo la estabilidad jurídica y no tengamos a nivel internacional ser atractivo para que podamos recibir inversión extranjera, porque al final eso es lo que mueve y masifica la economía, ¿no? Entonces, nosotros al momento de hacer nuestros documentos de gestión debemos tener en cuenta estos lineamientos. ¿Qué más buscamos? Que el Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantice una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás, ¿no? O sea, siempre estos temas crean bastante
por lo menos reflexión y más que reflexión, polémica, ¿no? Porque como suena bonito, pero eso, llevarlo a la práctica, ahí está el tema de que los gobernantes de turno deben establecer cómo hacer eso. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Este es mi objetivo, pero ¿cómo logro ese objetivo? ¿No? Se busca un Estado unitario y descentralizado que actúe en todo el territorio nacional de manera eficiente y transparente, bajo los principios de economía social de mercado, libre competencia y solidaridad, y garantiza la igualdad de oportunidades. Entonces, eso es lo que se busca como país al 2050. Y esto, vuelvo a repetir, es producto de qué? Del acuerdo nacional como más. Necesitamos, en primer lugar, ¿qué cosa? El conocimiento integral de la realidad, el saber cómo vivimos. Debemos hacer un análisis de la actualidad de nuestro territorio actual. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo vivimos? A fin de que, una vez hecho esa descripción de nuestra realidad, vayamos al siguiente paso, que es el futuro deseado. Perú al 2050. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? La imagen del territorio que nosotros deseamos, ¿no? Les decía, en literatura suena bonito, ¿no? Los lineamientos del Perú, la visión al 2050, lo que queremos. Entonces, eso es donde nosotros lo que queremos lograr como país. Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí es donde tienen que entrar las políticas y planes coordinados. Aquí los tres elementos o los tres niveles de gobierno deben coordinar mutuamente para que en conjunto apuntemos esos 5 pilares que queremos para el 2050. Establecer políticas para llegar a lograr a mediano plazo y a largo plazo para poder lograr objetivos paso a paso, escalonadamente, ¿sí? Y finalmente viene otra vez la etapa de evaluación, ¿no? Este plan del 2050 tiene etapas también donde se van a realizar algunas evaluaciones para ver qué estamos cumpliendo, ¿no? ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? ¿Qué acciones estamos haciendo nosotros para poder llegar a los objetivos que se han planteado como país al 2050, ¿no? Ahí se hace un seguimiento y evaluación. ¿Para qué? Para mejora continua. O sea, para ver qué errores están cometiendo al momento de establecer estas políticas públicas y nuevamente el ciclo para poder nosotros objetivos que no hemos trabajado. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y en toda etapa de nuestra vida, ¿no? Primero, hacer una autocrítica, una visión de la realidad y establecer políticas aquí, ¿no? Por ejemplo, en nuestras familias, en nuestros hogares, también podemos practicar este ciclo de planeamiento estratégico, ¿no? Ver cómo quiero lograr el ser para llegar y luego evaluar si estamos haciendo o no. Entonces, este ciclo es importantísimo que las entidades de los tres niveles de gobierno puedan desarrollarlo continuamente, ¿no? Esto tiene que ser de manera continua, ¿sí? De manera continua. Es un tema que todos debemos tener en cuenta al momento de hacer el tema del planeamiento estratégico. Primero, ¿cómo estamos? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y evaluar si estoy logrando, ¿ya? Para que nosotros podamos mejorar este tema de referente a lo que es el planeamiento estratégico. Miren, aquí un cuadro mucho más general de lo que se refiere el tema del planeamiento estratégico, ¿sí? Y ahí están los niveles. Vamos a reconocer aquí tres grandes niveles, ¿no? Primero, la sociedad peruana y el Estado en su conjunto. El gobierno, el territorio y gobierno, de acuerdo a las políticas nacionales, regionales y locales,
Y aquí empezamos desde la entidad pública, ¿ve? Miren. Entonces, les decía, ¿no? Que la sociedad y el Estado peruano, a través del Foro del Acuerdo Nacional, donde se reúnen todas las fuerzas políticas del país, los gremios de trabajadores, empresarios y la sociedad civil en su conjunto, ¿qué cosa? Establecen las políticas de Estado. ¿Qué son estas políticas de Estado? Son los acuerdos a que llega este Foro del Acuerdo Nacional y se establecen, por ejemplo, ¿no? Una política del Estado, ¿qué cosa es? Que el gasto en educación del PBI se incremente, no sé, anualmente en un punto porcentual, por ejemplo. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos indica? Que como país, sea el gobierno que esté de turno, debería trabajar en base a este acuerdo nacional, en base a esta política de Estado, ¿sí? Se llega a una concertación, se llega a una discusión de los temas que se quiere como país y tenemos la visión del país, ¿no? La visión del país. Este Foro de Acuerdo Nacional aprueba la visión del país con la supervisión y bajo la tutela de quién, de ese plan, que es el órgano de los 11 sistemas administrativos que hemos visto, encargados de ver todo el tema del planeamiento estratégico, ¿sí? Entonces, aquí, en esta concertación, nace el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿ve? Este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ya aquí están los lineamientos que como Estado queremos lograr y tiene que aprobarse a través del Consejo de Ministros. Entonces, nosotros, como entidades públicas, ya sean los niveles de gobiernos nacionales, regionales o locales, debemos conocer este plan estratégico de desarrollo nacional. ¿A fin de qué? De que al momento que nosotros establezcamos políticas regionales, locales, y elaboremos nuestros planes estratégicos para lograr estas políticas, apuntemos al mismo objetivo que se tiene como Estado. ¿Ven? Entonces, esto ya a nivel nacional se establece, sale la política general del gobierno, que se aprueba también, hay políticas nacionales. Y estas políticas nacionales van a tener planes estratégicos sectoriales multianuales, ¿no? Por cada sector, sus planes estratégicos multianuales. Y también planes estratégicos multisectoriales, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de el tema de programas presupuestales, vimos, ¿no? Que el primer programa presupuestal es un programa presupuestal multisectorial, ¿no es cierto? Si bien es cierto, estamos hablando del programa articulado nutricional, este programa articulado nutricional, ¿qué hace? Si bien es cierto, está a cargo del Ministerio de Salud, pero busca la participación de los demás sistemas, de los demás sectores, a fin de poder desarrollar los objetivos que se han logrado. Entonces, una vez tenemos establecidas las políticas nacionales, ¿qué deberíamos hacer a nivel regional? Conocer estas políticas nacionales y, como dicen las flechitas ahí, ¿qué cosa? Coordinar. Coordinar una política regional. Y esta política regional va a estar emanada, o el documento que va a salir para poder lograr nosotros el cumplimiento va a ser un plan de desarrollo regional concertado. A ver, acá hay una intervención. Buenas tardes, Ariel. Sí, entonces, un plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Pero estos planes, tal como se les indicó, deben estar también, ¿qué cosa? Ligados o concordados con estos planes sectoriales multianuales o multisectoriales, ¿no es cierto? O sea, debemos apuntar al mismo objetivo, tanto a nivel nacional como regional, ¿sí? De igual modo, ya en el tercer nivel de gobierno, los gobiernos locales, a nivel provincial, también coordina la política regional, los objetivos regionales y también determina su plan local, desarrollo local concertado a nivel provincial, ¿no es cierto? A nivel provincial
hace su plan de desarrollo concertado, en la cual ellos van a tener que recibir ¿de quién? De todos sus distritos que forman parte de su provincia, ¿qué cosa? Los objetivos a que ellos quieran lograr. ¿Ve? Entonces, luego, el tercer nivel de gobierno, ya distrital, el más cercano a la población, tiene que también hacer su política local distrital, ¿no? Su plan de desarrollo local concertado distrital, ¿no? Como distrito, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero tener? ¿No? ¿A qué voy a lograr? Pero nuevamente, ¿no? Tener en cuenta, no perder del horizonte, ¿qué cosa? El plan estratégico de desarrollo nacional, ¿sí? Y ya a nivel de entidad pública, cada institución, como política institucional, ¿sí? Establece aquí, ¿qué cosa? Sus planes estratégicos institucionales. Sus planes estratégicos institucionales, ¿sí? Es lo que yo quiero lograr y esto va a tener como consecuencia directa un plan operativo institucional, el POI, ¿no? Que, como más adelante lo vamos a ver, este plan operativo institucional no es más que desarrollar las acciones para lograr yo este plan estratégico. Si como plan estratégico es, no sé, puede ser el distrito, no sé, que tenga un mejor el tema de residuos sólidos, manejo de residuos sólidos, ¿no? Eso sería como un plan estratégico. En mi plan operativo yo estableceré qué voy a hacer para lograr ese plan. Será pues no tal vez hacer mis plantas de tratamiento, concientizar a la población a que el recojo de la basura sea en horas determinadas y con esta práctica que se está dando, creo, a nivel nacional, de que es la selección de los desechos que cada familia tenemos, ¿no? Para poder mejorar y hacer mucho más viable ese plan que queremos ser, tal vez como distrito, uno de los que tenga un mejor manejo en cuanto a lo que se refiere a residuos sólidos, ¿no? ¿Ves? Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Y el seguimiento y la evaluación para esta mejora debe ser continua, ¿eh? Debe ser continua. Entonces, vean que todos los niveles de gobierno están llamados ¿a qué? A conocer el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la política general del gobierno. Y en base a esta política general del gobierno, establecer ¿qué cosa? Lineamientos y planes para que juntos podamos lograr este plan estratégico de desarrollo nacional. Para que en su conjunto, como vimos la visión del país al 2050, podamos lograrlo como país, ¿no? O sea, vean, en el marco teórico todo esto se ve bonito, ¿no es cierto? Suena bonito, pero en la práctica vemos que muchas veces no funciona así, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces en la política distrital es del partido A, el política provincial del partido B y la política regional del partido C. Cada quien apunta a sus objetivos propios. No hay una visión general de lo que se quiere. Entonces, miren, y pese a que en este foro del Acuerdo Nacional, quienes han participado, todas las fuerzas políticas, las fuerzas de profesionales y la sociedad civil organizada ha trabajado en este foro de Acuerdo Nacional, ¿no? Entonces, se supone que debería cumplirse esas políticas, pero en la realidad vemos que no funciona así, ¿no? Que no funciona así. Cada quien apunta a sus propios objetivos. Y muchas veces estos documentos de gestión solamente están ahí como letra muerta, ¿no? Lo cual no debería ser, ¿no? No debería ser. Por ejemplo, miren, yo les comento algo, ¿no? Que sucede en las entidades. Se supone que cuando yo hago un plan estratégico institucional es para yo lograr un objetivo que yo me he trazado, ¿no? Y para este objetivo, ¿yo qué hago? Acciones, ¿sí? Y estas acciones, al final, planeo realizar actividades, acciones, ¿correcto? Y esas acciones finalmente
van a tener un costo, van a tener un presupuesto, va a estar presupuestado, ¿correcto? ¿Sí? Y ese presupuesto va a estar en base a mi PIA, mi presupuesto institucional de apertura. Pero ¿qué vemos en la realidad? Las modificaciones presupuestales, ¿no? Se modifica el presupuesto y en la cual, pregunto, ¿modificamos nuestro plan operativo? Se deja de lado, ¿no? ¿Modificamos nuestro plan estratégico institucional? Tampoco, ¿no? O sea, que solamente hacemos un cambio en el presupuesto, en una política de presupuesto, pero dejamos de lado nuestros documentos de gestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería para hacer una modificación presupuestal? Revisar mi plan operativo institucional. Se supone que si mi plan operativo institucional estaba, no sé, pues para lograr este tema de residuos sólidos, era la adquisición o sí, ¿no? La adquisición del servicio para la sensibilización de la población para el recojo y la recolección de la basura. Si yo voy a cambiar esa política por otra, entonces mi plan operativo también debe modificarse, ¿no? Antes de modificarlo presupuestalmente. Pero en la realidad vemos que solamente modificamos el presupuesto y nuestro plan operativo, plan estratégico siguen ahí sin haberse modificado, sin haberse cambiado. ¿Ves? Entonces, aquí es importante que como, como entidades públicas podamos nosotros trabajar de manera coordinada y concertada con los demás niveles de gobierno, ¿no? Todos en su conjunto para apuntar y lograr el cumplimiento de este plan estratégico de desarrollo nacional, ¿ya? Entonces, eso se busca con esta concertación entre los tres niveles de gobierno, ¿ya? Entonces, eso para tener nosotros en cuenta. Ahora, les decía, ¿no? Aquí hay una gran sinergia entre lo que es la planificación y el presupuesto. ¿Se acuerdan? Ayer cuando revisábamos un poco las etapas del proceso presupuestario, hablábamos que las etapas estaban dadas en lo que es tres grandes etapas: planeamiento, programación y aprobación, la ejecución y luego la evaluación. Aquí, de cierta manera, también estamos separando, de acuerdo al presupuesto, cómo nosotros podemos trabajar estos documentos de gestión que son necesarios en la administración pública, ¿no? Al momento que nosotros realizamos el planeamiento estratégico, decíamos, tenemos que tener en cuenta las políticas y los planes nacionales. Las políticas y los planes nacionales a fin de conocer, saber qué es lo que se quiere como país, se quiere. Esta vez, mil disculpas. Esta primera esta diapositiva en la cual indicamos, ¿no? Que nosotros al momento
institucionales, planes educativos institucionales, debemos tener en cuenta las políticas y planes nacionales. A ver, no sé si el problema es acá. Yo tengo el acceso correcto. Me parece que por ahí tenemos para poder nosotros se estabilice un momentito el sistema. Vamos a ver ya, acá voy a revisar un poquito esta instalación, este acceso al internet. ¿Está bien? ¿Correcto acá? No sé, me parece que es por allá el error, pero por favor, seguimos por acá, ¿no? Les decía, ¿no? Que la oficina de planeamiento es el que va a liderar la elaboración de estos documentos estratégicos, ¿no? Y debe coordinar con presupuesto para saber cuál es el techo presupuestal o el monto máximo a gastar en cada una de las actividades que se va a desarrollar para yo lograr este plan. Esto va a estar en el plan operativo también de logística para saber con qué medios contamos para poder lograr estos objetivos. Sí, Liz, a ver, un momentito, por favor, estoy ubicando otro punto para poder trabajar. Nosotros determinamos nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no es cierto? Nuestro cuadro multianual de necesidades. Y en este cuadro multianual de necesidades, el que lidera la elaboración de este documento de gestión es la oficina de logística, ¿no es cierto? Los usuarios hacen y elaboran este cuadro multianual de necesidades. Que ojo, este cuadro multianual de necesidades también debe estar en base al presupuesto que se tiene asignado. Decíamos ayer, ¿no? Cuando hablábamos del presupuesto, decíamos que el presupuesto es equilibrado, ¿sí? Pero entendiendo el tema de que nuestros gastos, nuestras necesidades siempre van a ser mayor a la cantidad con los recursos que se cuentan para satisfacer es decir, nuestros gastos siempre van a ser mayor que nuestros ingresos.
Pero para eso, ¿qué debemos hacer? La priorización, ¿cierto? Priorizar las necesidades a fin de que nosotros, este cuadro multianual de necesidades, esté dentro del presupuesto con el que se cuenta en la entidad. No podemos hacer un cuadro multianual por más necesidades que tengamos que supere este derecho presupuestal, orientar a los resultados que nos dice, ¿ve? Una orientación a resultados, y para esto nosotros vamos a tener primero un presupuesto multianual. En algunas partidas, ya la Dirección General de Presupuesto Público asigna los techos presupuestales por esas partidas, ¿sí? Y nace ahí la propuesta del presupuesto. Empezamos nosotros a elaborar nuestro presupuesto. Finalmente, para que antes del 31 de diciembre tengamos nuestro presupuesto institucional de apertura. ¿Ve? En esta etapa, las áreas que van a participar, lógicamente, ¿quién va a ser? Presupuesto, ¿no? Presupuesto que va a encabezar todo esto, va a establecer todos los lineamientos a fin de que nosotros podamos establecer conjuntamente con logística y los usuarios las necesidades en cuanto a los gastos corrientes se refiera. Y para lo que se refiere a los gastos de capital o de inversión, las OPIs y las oficinas de infraestructura, ¿no? Obras, para ver qué proyectos de inversión yo voy a desarrollar. Y todos estos gastos van a aterrizar en este presupuesto institucional de apertura. En este presupuesto institucional de apertura. Que ojo, los techos presupuestarios están dados, ¿no? Simplemente nosotros debemos priorizar en tanta necesidad que existen en las entidades, qué cosas yo voy a ejecutar durante el ejercicio. Acá, en la planificación, viene una etapa de preejecución, donde se da el plan operativo institucional anual, ¿no? ¿Qué acciones yo voy a desarrollar para poder lograr mis planes estratégicos? ¿Ve? Y si hablamos, otro documento que también acá se tiene que plasmar es mi plan anual de contrataciones. ¿Ve? El plan anual de contrataciones. Y este plan anual de contrataciones básicamente lo va a tener el área de logística, que en algunos temas también le llaman abastecimiento. ¿Ok? Pero ojo, ¿no? Este plan anual de contrataciones va a tener como límite que cosa el presupuesto institucional de la apertura. Por decir, si yo tengo para limpieza pública lo máximo que yo voy a poder gastar. ¿Ok? Y finalmente ya viene la etapa de ejecución que debe darse, dice la norma, con orientación a resultados a partir de enero. ¿Ve? Y aquí ya se ejecutan los presupuestos de bienes, de obras y servicios. ¿Ve? Se ejecuta todo lo que se ha presupuestado, ¿no? Aquí los usuarios de todas las áreas, un actor principal también es el área logística, que va a llevar a cabo que este plan anual de contrataciones pueda desarrollarse con ayuda de presupuesto público y planeamiento, ¿no? ¿Por qué presupuesto público y planeamiento? Porque hablábamos, ¿no? Ayer, cuando hablábamos del Sistema Nacional de Presupuesto, o perdón, el día martes, cuando hablábamos del Sistema Nacional de Presupuesto, establecíamos que hay modificaciones del presupuesto, ¿sí? Y esas modificaciones solamente, no solamente, perdón, deben darse a nivel de presupuesto, sino también a nivel de planeamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestros planes operativos y nuestros planes estratégicos también deben modificarse en base a cómo se mueve el presupuesto. Porque se asume que con el presupuesto que yo tengo, he hecho mi plan operativo institucional.
Pero si yo modifico ese presupuesto a otro objetivo, a otra meta, a otra partida, ¿qué estoy cambiando? Mi plan operativo institucional, ¿cierto? Sensibilización para visión de bienes y servicios que se requieren, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi plan operativo institucional, donde esté costeado en horas y en presupuesto, en cantidades y en presupuesto, valga la aclaración, voy a tener que modificar también este plan operativo institucional. Entonces, ahí es una gran deficiencia en todas las entidades del sector público. ¿Por qué? Como bien claro dice esto, en la preejecución yo realizo estos documentos, cuando ejecuto dejo de lado mi plan operativo y solamente agarro mi presupuesto, mi PIA, y empiezo a modificar, empiezo a mover, empiezo a hacer. Pero mi POI queda de lado, mi, bueno, el plan anual de contrataciones sí o sí tengo que cambiarlo. ¿Por qué? Porque si quiero hacer una adquisición mayor con algún presupuesto adicional que haya tenido, la norma de la mano, sobre todo este plan operativo, ¿no? Tal vez la estrategia cambia, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Solamente, ¿qué cosa? Me cambia la estrategia, ¿no? Si me va a cambiar simplemente la estrategia, ¿qué se va a modificar? Este es mi plan operativo, ¿sí? Porque mi objetivo va a ser siendo el mismo, ¿no? Tal vez hacer de la gestión de residuos sólidos uno de mis objetivos prioritarios en mi localidad, tener algo, ¿no? Pero ya no va a ser con sensibilización, sino tal vez con adquisición de, no sé, pues de algún material que se requiera para eso, ¿no? Ya tengo la planta de tratamiento, ya mis políticas de capacitación y sensibilización están bien, entonces cambio mi plan operativo, ¿sí? A medida que cambio mi presupuesto. Y esto siempre va a tener un seguimiento y una evaluación para la mejora continua. ¿Ya? Ojo, entonces vean que nosotros podemos modificar tanto nuestros documentos normativos, estratégicos, como también mi presupuesto. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta eso. ¿Ok? Ahora, miren, ¿qué es el plan de desarrollo concertado? Ya como un tema de más conceptual para nosotros poder conocer. Dice, es un instrumento de gestión del Estado del planeamiento estratégico de mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo que oriente el desarrollo integral y sostenible de un territorio, buscando la articulación entre zonas urbanas y rurales. Concertado. ¿Qué es concertar? Es ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Es ponernos de acuerdo entre las partes que formamos un solo territorio, ¿no? Y se promueve sinergias con el sector privado y la sociedad civil a nivel departamental a fin de alcanzar el futuro deseado para el territorio. ¿Ves? Entonces, en todas las áreas que nosotros tenemos, participa también la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil en su conjunto, a fin de que podamos alcanzar el futuro deseado. ¿Se acuerdan? Primero conocer nuestra realidad, ver el futuro soñado, qué queremos ser, ¿para qué? Para plantear estrategias, ¿no? Para plantear estrategias, para plantear planes, cómo lograr ese futuro deseado y luego evaluar si estamos logrando o no dicho futuro deseado. El plan de desarrollo, en este caso regional concertado, se elabora en base a los aportes de los actores en el territorio, siendo así un instrumento de carácter participativo y concertado. ¿Ve? Todos en conjunto apuntamos a un objetivo, ¿no? Y como ya vimos en las anteriores diapositivas, no estamos hablando nosotros aquí de un plan de desarrollo regional concertado, esto debe estar en base a qué? A las políticas sectoriales y
multisectoriales y en base al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta esos aspectos. Ya el Plan Estratégico Institucional dice un instrumento de gestión que define la estrategia del pliego. Entendamos por pliego la entidad, ¿no? De la entidad para que logre sus objetivos, ¿no? En un periodo mínimo de 3 años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. O sea, aquí cada institución debe tener su plan estratégico. ¿Qué es el plan estratégico? Ver cómo voy a lograr mis objetivos que yo me he planteado, ¿no? Y estos objetivos se deben reflejar en resultados, ¿no? Entonces, a través de nuestro plan estratégico, nosotros vamos, siempre tiene que estar con una visión a mejorar el bienestar de la población, ¿sí? El POI, dice, comprende la programación multianual, ¿eh? Ya se está trabajando con un tema multianual. Repito, ¿por qué? Porque nuestro presupuesto también se trabaja de base multianual. Ya tenemos proyecciones de techos presupuestales, ¿sí? De cada 3 años nos dan, ¿no? Si bien es cierto, el presupuesto se elabora de un año para otro, pero hay una proyección por los otros 2 años, ¿no? Una proyección multianual, ¿sí? Dice, de las actividades operativas e inversión. Es decir, yo aquí en mi plan operativo institucional voy a determinar qué actividades y qué inversiones voy a hacer, voy a ejecutar para lograr el plan estratégico institucional. ¿Eh? Por un periodo no menor también de 3 años. Se respeta el periodo de la vigencia del plan estratégico institucional. Además, establece los resultados financieros y las metas físicas mensuales por cada plan operativo institucional. Hacemos una programación física de costeo y financiera, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas actividades al año y cuánto va a tener ese costo en de dicha actividad, ¿no? ¿Y eso dónde va? Al PIA, ¿no es cierto? Está de mi PIA. Mi PIA me dice que yo vamos, a otra actividad, para el programa Vaso de Leche, por decir, ¿no? Tengo, ¿qué cosa? Presupuestado 200.000 soles. Eso va a estar tengo que hacer mi programación física. ¿Cómo voy a gastar esos 200.000 soles? ¿Ve? Y el costeo que va a tener esa actividad. Dice en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI. ¿Ya? Entonces, el plan operativo no es más que una programación de todo lo que está en el plan estratégico institucional. Van de la mano. Mi plan estratégico va aquí de manera general y aquí digo qué actividades yo voy a desarrollar para lograr las metas que están en mi plan estratégico. ¿Sí? Entonces, eso nosotros debemos tener en cuenta al momento de elaborar. Ahora, al momento de hacer nuestro plan operativo institucional, hay 2 gran preguntas que nosotros debemos resolver, ¿no? El qué voy a hacer y el cómo lo voy a hacer. El qué voy a hacer está a cargo de quién? De la alta dirección de la entidad. Debe actualizar su conocimiento integral de la realidad. Nuevamente, ¿no? Conocimiento de la realidad, que es actualmente cómo vivimos, el futuro soñado, cómo lo voy a lograr y evaluar si lo estoy logrando. ¿Sí? Sigue eso, ¿no? Dice, su conocimiento integral de realidad, población y territorio, en la cual actúa y del futuro deseado, ¿ve? Para identificar posibles cambios. Por ejemplo, ¿no? Una gestión logística, productividad laboral, uso de tecnología de información, etcétera, para mejorar su oferta de bienes y servicios. O sea, acá debemos tener nuevamente, ¿no? El conocimiento de la realidad y cómo queremos nuestro futuro deseado. Y el cómo lo voy a hacer, la entidad debe definir si lo anterior será a través de la adquisición de bienes de contratación de servicios, estudios, consultorías, de actividades de capacitación, acompañamiento, el desarrollo de sistemas informáticos o de mejoras de infraestructura, equipamiento, obras, mantenimientos de los activos, entre otros. O sea, primero, ¿qué voy a hacer? Y luego establecer cómo voy a hacer esa situación. Ojo, y tener en cuenta que este plan operativo, mis estimados amigos, va a estar en base a qué? Al
va a tener como producto final mi plan anual de contrataciones y mi programación multianual, ¿no? Y dentro del presupuesto que las entidades manejan, ¿ok? Entonces, vean que los documentos estratégicos o los documentos de gestión también son importantes, ¿no? Y estos están articulados al 100% con el presupuesto, ¿ok? Con el presupuesto público. Ahora, los mecanismos de financiamiento que nosotros tenemos para poder desarrollar la ejecución de gastos de este programa presupuestal 068, ¿sí? Básicamente está dado en dos mecanismos de financiamiento. Uno, el programa presupuestal 068 propiamente dicho, ¿sí? Y otro, que se ha creado el fondo para lo que es el apoyo a desastres, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí nosotros vamos a tener tanto al programa presupuestal 068 y este fondo creado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene una normatividad, tiene todo un implementación. Está inestable, la línea de, digamos, ¿no? Ayer, o mejor dicho, el día lunes, nos decía, ¿no? Y revisábamos conjuntamente con ustedes el portal de transparencia económica del MEF, en la cual nosotros podemos ver los presupuestos con que cuentan las entidades. Decíamos, ¿no? Que por qué algunas entidades no programan gastos en este programa presupuestal. Entonces, la norma, vamos a verlo más adelante, establece que los tres niveles de gobierno están llamados a ¿qué? A realizar acciones que puedan estar ligadas a este programa presupuestal 068. Y básicamente, en estas siete eh, componentes, por llamarlo así, que tiene este programa presupuestal. Primero, en la estimación del riesgo, ¿no? O sea, nosotros, por la realidad de geográfica de nuestro país, no creo que no exista en los 1.800 distritos aproximadamente, ¿qué cosa? Que haya riesgos por acción de la naturaleza, ¿no? Existen siempre riesgos de inundaciones, de huaicos, ¿no? Que deberían tener en cuenta las entidades al momento de hacer este tema de la programación en el programa presupuestal 068, ¿no? Y en los niveles de los gobiernos nacionales y regionales, ahí, ¿no? La sociedad civil en su conjunto, pedir qué cosa que se tome en cuenta dentro de este presupuesto alguna partida para poder ver el tema, ¿no? De la estimación del riesgo, ver cuál es el riesgo potencial que yo puedo hacer acá, una acción de inversión, una actividad para yo poder ver la estimación del riesgo. ¿Qué más? Si ya tengo el conocimiento del riesgo, ¿qué tengo que hacer? La prevención del estrés, prevenir. ¿Qué otra acción hago dentro de este programa 068? La reducción de este riesgo, ¿no? Ver la manera
cómo yo mitigo las posibles consecuencias que me va a traer esta situación de el riesgo que ya existe, ¿no? Luego, preparar a la población para cómo se actúa en caso de haya un desastre. Por ejemplo, acá están todo el tema de los simulacros, ¿sí? La respuesta ante el riesgo que se da, aquí entran a mucho a tallar los COE, ¿sí? Luego ya hacer el proceso de la rehabilitación y la reconstrucción. Todo esto, ¿cómo se va a financiar? A través del programa 068. Pero no solo del programa 068, porque ¿qué pasa si un municipio no ha programado en el 068? Se ha creado también un fondo especial del Ministerio de Economía y Finanzas, unos recursos que le han llamado el FONDES, Fondo para Atención a Desastres, ¿sí? En la cual existen también requisitos para, para que las entidades puedan participar, puedan solicitar en caso no tengan programado en estos recursos para poder atender estas necesidades, ¿no? Ahora, al ser este un programa presupuestal, dentro del, dentro del manejo del presupuesto, tienen ciertas limitaciones en cuanto a las modificaciones presupuestales, ¿no? Entonces, también ahí nosotros podemos tener en cuenta esas prohibiciones en la ley del presupuesto que tenemos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si tú programas en un programa, valga la redundancia, tu presupuesto en un programa presupuestal, tú no vas a poder modificarlo si es que no has cumplido las metas físicas de ese programa, salvo con autorización expresa de la Dirección General de Presupuesto Público, ¿ve? Pero si tú no has programado en este PPR, y si tienes presupuesto, tal vez, en lo que son las acciones centrales o las acciones presupuestales que no terminan en productos, sí puedes modificar de eso, de esas dos otras categorías presupuestarias, aquí al tema del PPR 068. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta. El FONDES es solo porque no programaron o no. Dani, también puede ser que tú programaste 5 y la del desastre hace que necesite 100. También puedes pedirlo más, Dani. O sea, no solamente es para los que no programaron. Tal vez tu presupuesto, imagínate, el municipio más pequeñito, ¿no? Que no tiene suficientes recursos, pero sí se preocupa por lo poco que tiene, también destinarlo a esto del FONDES, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Necesita más? También puede participar del FONDES. Luego voy a mostrarles y voy a hacerle llegar también a la coordinación qué documentos nosotros presentamos al FONDES para solicitar un mayor presupuesto. Se da en ambos casos. O sea, el ejemplo que yo estaba poniendo, Dani, era que si es que no presupuesté nada, pues si se necesito 20, también puedo ir al FONDES o desde el mismo presupuesto, si tengo la solvencia presupuestal, puedo modificarlo. O sea, tenemos, ¿no?, dos formas de nosotros ver el tema financiero de este PPR 068 a través de la programación en este programa, a través del FONDES o mediante modificaciones presupuestarias. ¿Ve? O sea, esos son mis mecanismos de financiamiento que yo tengo para atender este programa presupuestal 068. Puede ser también a través de modificaciones presupuestarias, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta los candados, por llamarlo así, que la ley del presupuesto ha establecido en lo que se refiere a programas presupuestales. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta estos, ¿no?, mecanismos para el financiamiento. Se ha creado este fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, conocido como FONDES, ¿no? Dice, hay una comisión multisectorial del FONDES, que es el órgano encargado de priorizar los proyectos de inversión, reforzamientos y demás inversiones que no constituyen proyectos. Ojo, no tienen que ser
proyectos, incluyendo la elaboración de expedientes técnicos y actividades de planificación, ¿no? Lo que nosotros decíamos, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales y atópicos a ser financiados con cargo a recursos del FONDES. ¿Ve? Entonces, acá hay una comisión, ¿no?, que se encarga de todo esto. ¿Ve? Y sí ha habido transferencias a través del FONDES, ¿no? Es más, para nosotros identificar la ejecución presupuestal de este FONDES, se tenía ciertos límites que la Dirección General de Presupuesto Público, en conjunto con la Dirección General de Tesoro Público, ha establecido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, tal vez las tasas que se dan con cargo a este FONDES supera los 5 millones, ¿qué debe hacer la entidad para percibir esos recursos? Debe solicitar mediante una ficha indicando la actividad, la meta, la fuente, el rubro y cómo lo va a gastar. Si es que ya tiene el contrato, si es, o sea, para saber el destino de esto, ¿no? Pero si el monto era menor, simplemente una vez se haya devengado en el CIAF, Tesoro Público hacía la asignación de este fondo. El año pasado salió la resolución individual 01-2021, donde se modificaba la 060 del 2019 y establecía cómo va a ser la asignación de recursos de parte del Tesoro Público. Porque, ojo, ¿no? Primero, este fondo se concursa, sale la asignación presupuestal. Eso lo hace presupuesto público. Tesoro Público ya hace la asignación financiera de dichos recursos. ¿Ok? Si no hay la asignación presupuestal, Tesoro Público nunca va a ser la asignación financiera, ¿no? Entonces, y eso va a responder a esta comisión multisectorial, ¿no? Esta comisión, dice, es de naturaleza permanente y está adscrita, ¿dónde? Al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ves? Está adscrita al MEF. Entonces, en el MEF está esta comisión multisectorial. Y esta comisión multisectorial de FONDES, ¿cómo está conformada? Dice, está conformada primero por el Ministerio de Economía y Finanzas, quien la preside. El MEF preside este fondo, ¿ya? El representante del MEF. Hay un representante que está presidiendo todo este tema de la asignación de lo que es el fondo. ¿Quién más participa? El ministro del Ambiente y el ministro de Defensa, ¿ya? Ellos como miembros, pero tienen la asistencia técnica, la secretaría técnica de esta comisión, se encuentra a cargo del INDECI, ¿no? Del Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿ve? El cual se desempeña como instancia o área funcional y está a cargo de coordinar las acciones necesarias a fin de coadyuvar el cumplimiento de las funciones encomendadas a la comisión multisectorial, ¿no? El INDECI es como técnico de toda esta comisión, ¿no? Porque a través de este INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, son las necesidades, lo que se requiere y los desastres, lo que ha sucedido en la entidad, ¿no? Es el primero en ser llamado en acudir a en caso ocurran desastres. A ver, para solicitar el financiamiento de fondos se requiere declaratorio de esta emergencia. Ahorita vamos a ver, hay necesidades también, hay formas de solicitar. Uno, cuando hay declaratorio de emergencia, y otras también cuando es de prevención, ¿no? Hay 100 fichas. ¿Ya? En declaratorio de emergencia sí se puede solicitar. Si no hay declaratorio de emergencia también, pero ahí se evalúa. Cuando hay una declaratoria de emergencia, la atención es prioritaria. Se tiene que atender sí o sí. Es mucho más como se dice, esta comisión evalúa y le da un grado de atención prioritaria. Pero si no está estado de emergencia, pero el riesgo es latente y se entrega documentación que se presenta, así no esté declarado en estado de emergencia, también se da, también se da. O sea, no es un requisito fundamental que sea declarado en emergencia que sea declarado de emergencia la zona donde ocurrió un desastre. ¿Ok? También se puede dar en el otro aspecto. ¿Sí? Dice, los recursos del FONDES financian las siguientes intervenciones. Aquí está lo que me decías, lo que preguntabas. Intervenciones para la mitigación y capacidad de respuesta ante la ocurrencia de fenómenos naturales orientadas a reducir el riesgo existente
en un contexto de desarrollo sostenible y prepararse para una óptima respuesta ante emergencias y desastres. ¿Ve? O sea, la idea, mis estimados amigos de acá, es bien en los documentos técnicos que se presente al FONDES. Si el riesgo es inminente, FONDES le va a dar también la prioridad. ¿Ve? Dice, la ejecución de dichas intervenciones incluye inversiones públicas, que incluye proyectos de inversión y demás inversiones públicas que no constituyan proyectos de inversión y actividades asociadas. ¿Ve? O sea, para reducir el riesgo, también, ¿no? Y no es necesario que se declare en emergencia. ¿Qué más? Esto ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué más dice? Incluye, ¿qué intervenciones más están financiadas con el FONDES? Intervenciones por peligro inminente, respuesta y rehabilitación, las cuales son temporales frente al peligro natural o atrópico, orientadas aquí a reducir los probables daños que pueda generar el impacto de un fenómeno natural o atrópico inminente. Acciones ante la ocurrencia de desastres y la rehabilitación de infraestructura y un servicio público dañado, una vez ocurrido el desastre. También, ¿ve? Dichas intervenciones requiere de manera previa, aquí sí ve, la declaratoria de emergencia por desastre o peligro inminente. Y comprende lo siguiente: inversiones públicas, que incluyan proyectos de inversión, y demás inversiones públicas que no constituyan proyectos. Incluye proyectos de inversión en emergencia y actividades de emergencia. ¿Ve? O sea, vean que no es necesario que yo recurra al FONDES en la declaratoria de emergencia. ¿Sí? Perdón, que no es necesario que yo recurra a fondos para el tema de lo que es declaratoria de emergencia, ¿no? Yo puedo ver las que presentan, ¿sí? Y finalmente también finales para los que se realizan y para establecer condiciones de desarrollo sostenible en las áreas afectadas, reduciendo a desastres. Los del fondo que atienden el antes, durante y el después. A ver qué cosa, cómo nos esta recurso, cómo sustentemos eso ante esa condición, cuál va a ser la... Aquí quiero darles una serie de documentos que también voy a hacer llegar hasta. Aquí están los requisitos para actividades de mitigación que yo voy a presentar. ¿Ya? Dice, ¿eh? Requisitos generales, mitigación, ¿no? Solicitud de a la Secretaría del Sectorial, de acuerdo al formato 1, declaración jurada de con una formato 2, informe. Este es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Informe de evaluación visual que nosotros vamos a tener. Ya de la falta de recursos para un, hay un formato de acuerdo a los formatos que se están estableciendo, ¿no? Y con requisitos específicos, aquí está, ¿eh? Resumen de la intervención, el cual debe describir el estado de la zona de exposición de viviendas, estructuras, ¿eh? ¿Qué más? Contenidos mínimos del informe de actividades para la mitigación y capacidad de respuesta, anexo B1, ¿eh? Y los criterios de selección para las actividades de mitigación son, deben estar orientadas al disculpas, por favor. Decíamos, ¿no? Criterios
¿Qué criterios nosotros vamos a tener en cuenta? La tipología a la que está ese, y los pliegos solicitantes deben encontrarse identificados por el SENAPRED, ¿eh? Como zona expuesta de algo peligro de inundación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cumplir los requisitos para que puedan darse el tema, por ejemplo, esto en temas de mitigación y para actividades de emergencia. También, ¿qué requisitos yo debo presentar? Mi formato 3, solicitud dirigida por el titular de acuerdo al formato, declaración jurada, informe de elaboración presupuestaria donde no haya recursos, ¿sí? Requisitos específicos, contenidos en el numeral B3 del anexo B, el cual debe ser escrito por un funcionario competente en materia de gestión de riesgo y presupuesto de la entidad, ambos, ¿eh? Criterios de elección para las actividades, debe estar de acuerdo a las tipologías, ¿eh? Aquí ya están los requisitos establecidos por cada una de las actividades que yo quiera. Y también aquí están los formatos, ¿sí? Este es el 4, ¿no? El formato 4 dice, con financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión como actividades de emergencia, ¿ve? Fondo para atención ante la ocurrencia de desastres naturales. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Mi formato 4, registrarlo, que no se cuenta con el presupuesto y detallar, ¿ve? Entonces, aquí está una serie de documentos, acá también, intervenciones ante el formato número 3, ¿sí? Lo que yo debo presentar, qué es lo que yo tengo que presentar, qué requisitos para poder nosotros acceder al financiamiento. Entonces, miren, con esta situación nosotros debemos tener en cuenta una cosa, ¿no? Que para financiar este tema, la atención, la mitigación de riesgos y todo lo que tenga que ver con el programa presupuestal 0068, ¿sí? Debe estar primero, debería, como ayer lo planteábamos, donde en un tema de presupuesto institucional, ¿no? Todas las entidades deberían tener presupuestado algo. Y si no, ya a través de lo que es fondos. Todavía en muchas normas se sigue usando equivocadamente el término de desastres naturales. Ah, sí, sí, todavía está ese término. Son los formatos que están en la página del INDECI y se tiene que cambiar, ¿no? Así es. Sí, aquí necesariamente te pide en el peligro necesario que el CENEPRED sea identificado por ellos, ¿no? Sea identificado por ellos. Por eso, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? La gestión primero ante CENEPRED, ¿no? Si yo tengo un riesgo latente en una entidad, hacer esto, ¿no? ¿Y qué podría yo poner en mi PIA? Ya, pues este año hago eso, ¿no? Que CENEPRED haga determinación del peligro inminente, ¿eh? Un pequeño presupuesto, pero ya algo, o sea, llama la atención que muchos gobiernos locales no tienen ni un sol destinado a lo que es el programa 0068, ¿cierto? Entonces ahí ¿qué cosa? Establecerse a ellos, ¿no? Ayer, o mejor dicho, el lunes nació una idea de que en base al plan de incentivos, también, pues, ¿no? Se le da un incentivo mínimo, ¿no? O como una meta que sume a las metas más grandes que se programe en el programa 0068. ¿Quién debe pedirlo? El sector, ¿no? El sector. En este caso, INDECI a través del FONDES, ¿no? Porque este FONDES maneja, porque en algún momento se va a agotar, ¿no es cierto? Este plan de incentivos municipales puedan una parte de sus recursos dar ahí a estos fondos, ¿no? Por ejemplo, diría, ¿no? Meta para todos los municipios, tipo A, B, C, D, presupuestar en el programa 068 para la atención de riesgos y desastres, recursos. Un puntaje. Puntaje
un puntaje adicional a las entidades que han presupuestado y han ejecutado dicho presupuesto con el resultado que da. Como es un PPR, hay ustedes, la sociedad civil en conjunto, todos podemos establecer esos parte de qué? Del presupuesto por resultados, ¿ya? Del presupuesto por resultados. Entonces, también hay labor que como sociedad civil, ahora, de cierta manera, también podemos exigir, ¿no? Sobre todo los sectores, acá, todo lo que es INDECIR, los COE, ¿no? Todos ellos que de más, de cierta, tienen mayor conocimiento del tema de referente a todo esto, lo que es la mitigación, atención de riesgos, deberían hacerlo, ¿no? Que nos falta tal vez esta situación que les digo, ¿no? Los mecanismos, cómo lo hago, cómo hago el financiamiento. Ya estamos viendo, ¿no? Que puede ser financiarlo bien a través del PIA o a través del FONDES, ¿ya? A través del FONDES, ¿ok? Entonces, como mecanismo de financiamiento tenemos esos principalmente esos, ¿no? Ahora, eso tampoco me impide a mí que yo pueda también gestionar ante los ministerios competentes para ejecutar algún proyecto relacionado a lo que es la mitigación o reconstrucción, ¿no? Yo puedo, como entidad pública, gestionar estamentos pertinentes, pero principalmente tengo el FONDES. Si es que no he presupuestado o no me alcanza lo presupuestado. Entonces, tendríamos que hacer una visión integral, ¿no? ¿Tengo o no tengo? Por eso me piden, han visto, ¿no? Piden informe presupuestal donde digan que no se cuenta con el presupuesto establecido. Ahí, pues, ¿no? Van a revisar tu presupuesto. A ver, ¿cómo está tu presupuesto? En programas presupuestales, les digo, ¿no? Eso solo se modifica por, ¿cómo se dice esto? Cuando se haya cumplido la meta de lo que se ha planificado o cuando la DGPP lo autorice. Nada más, no se puede modificar por otro lado. Lo que sí, por eso se evalúa, en esas fichas va a evaluar, este Fondes va a evaluar, oye, pero si tú tienes un montón de plata en AP no P, en acciones presupuestarias que no terminan en productos, ¿por qué no modificas de ahí para atender el riesgo del desastre? Les puede decir, ¿no? Entonces, es por eso que se pide ese informe presupuestal que es básico que se deba tener en cuenta en las entidades, ¿ok? Ahora, veamos un poquito acerca de este programa presupuestal. Ustedes lo conocen al detalle, yo simplemente voy a hacer algunas ideas generales del mismo, ¿no? Este programa presupuestal se encarga de vincular la asignación de recursos a productos y resultados que son medibles en favor de la población. Ese es un programa presupuestal, ¿cierto? Es una estrategia que contribuye a la operación física de los siguientes procesos que componen la gestión de riesgos de desastre, habíamos visto, ¿no? La mitigación, ¿no? Básicamente eso, ¿sí? Dice, y este programa presupuestal fue creado mediante el decreto de urgencia número 024-2010. Hay un marco normativo que regula este programa, ¿sí? ¿Qué más dice? ¿Qué organismo tres niveles de gobierno, bajo la anuencia, importantísimo porque nos va a ayudar a ver, tal vez evitar, ¿no? Algún desastre, sea de mayor magnitud, si nosotros mitigamos el riesgo, ¿no? Mitigamos el riesgo. ¿Qué es este programa? Es un programa presupuestal de naturaleza multisectorial. Ojo, de multisectorial. Está el MEF, está los sectores de ambiente, interior, ¿sí? Que busca reducir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de peligros de origen natural o inducidos por la acción humana. ¿eh?
Entonces, eso es lo que busca, ¿no? Que se mitigue, ¿no? Reducir la vulnerabilidad, que un desastre, como se dice, no nos agarre desprevenidos, ¿no? Por ejemplo, en la sierra nosotros, todos los años que sufrimos con esta situación, el tema de qué? Del friaje, ¿no es cierto? La muerte de los animales la etapa de las heladas en la sierra. Entonces, si ya sabemos, si ya se conoce que año tras año se da, entonces ahí podría, ¿no? Al momento de hacer el presupuesto participativo, la sociedad civil organizada, en cada departamento tenemos una dependencia del INDECI, debería participar, debería organizarse con qué? Por ejemplo, con los campesinos de las zonas alpinas, ¿no? Y trabajar, ¿qué cosa? Ideas, proyectos, a fin de presentarse al presupuesto participativo con un proyecto, no sé, pues se me ocurre, con el tema de las heladas, cobertizos, ¿no? Para proteger a los animales, ¿ve? O a la población, bueno, eso es un poquito más en temas de agricultura, ¿no? O a la población, ¿qué cosa? Las compras de los kits para el friaje, ¿ve? Pero debemos organizarnos. Alguien debe encabezar esto, ¿no? El llamado siempre va a ser a través del INDECI, ¿no? Que tiene una cobertura a nivel nacional y este representante que existe en cada localidad debería organizar a la sociedad civil, ¿no? Y presentar en el presupuesto participativo, ¿sí? Ya estamos iniciando a nivel nacional, todas las entidades de los gobiernos más, regionales y locales están iniciando su proceso de presupuesto participativo para el 2023. Entonces, la sociedad civil ya debería estar organizándose, ¿no? Los jefes de los INDECIs a nivel nacional deberían estar organizando a los que, a la población vulnerable, porque ellos conocen, ellos saben, tienen el estudio, el mapeo de las zonas de vulnerabilidad, ¿ve? Y con eso presentarse a los presupuestos participativos distritales, provinciales, ¿no? A fin de que pueda haber recursos suficientes para todo eso, ¿sí? A ver, aquí en el chat. También podría participar el CNEPRED. También, mi estimado Russell, también, ¿ve? O sea, la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Todos los que estén ligados a este tema de prevención de riesgos de desastres deben participar, organizar, ¿no? Por ejemplo, ellos, ¿no? Decir, oye, voy al municipio, mira, frente al municipio tenemos, hay un cerro, hay un volcán que puede estallar en cualquier momento. Tienes tú el estudio. Necesitamos el presupuesto para declarar esto en emergencia. Pongámoslo al presupuesto participativo. Los recursos se manejan de esa manera. Los gobiernos regionales y locales pueden hacer presupuesto participativo. Y también hay lineamientos dentro de este presupuesto participativo para determinar si es este gasto. ¿Qué más? ¿Qué más me dice de este programita? ¿Sí? ¿A quiénes va a beneficiar este programa? A la población expuesta a peligros de origen natural o inducidos por la acción humana. Entre los peligros de origen natural se priorizan los siguientes: inundaciones, bajas temperaturas, lo que venía hablando, movimiento de masas, sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, peligros de origen glaciar, incendios forestales, entre otros, ¿no? Y nosotros sabemos pues que nuestro país está dentro de lo que es el tema de sismos, dentro de un cinturón altamente peligroso, ¿no? Que puede haber, ¿no? Que puede presentarse un sismo en cualquier momento. Las inundaciones por el tema de las lluvias ya no es noticia, mejor dicho, ya es noticia conocida que todos los años sufrimos esta situación, al igual en la sierra, las bajas temperaturas. Entonces, hay temas que ya son resilientes, ¿no? Y no incluye daños ecológicos como derrames de petróleo. No está, ¿no? No está, pero vamos a ver, por ahí he estado buscando lo que comentábamos la semana pasada, por ahí he encontrado algo que se puede ligar, o sea, no dice exactamente derrames de petróleo, así, ¿no? No está de esa manera tan detallada, pero podría hacer
calzar dentro de uno de los programas que tiene este 068, dentro de unos productos, perdón, dentro de unos productos que tiene este programa 0068, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Quiénes pueden participar? Les decía, ¿no? Los 3 niveles de gobierno, es decir, los sectores de gobierno nacional, principal mecanismo de priorización de recursos financieros vinculados a la ejecución de acciones del plan AGER, ¿ve? Facilitando el alineamiento de las intervenciones de las entidades públicas que conforman el SINAGER. ¿Ve? La importancia de este programa presupuestal, ¿ve? La importancia de este planeamiento general de la atención de riesgos y desastres, ¿ve? ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros, o las entidades, puedan darle esto, ¿no? Y vean, miren, así conversando y coordinando con ustedes, podemos a través de INDECI establecer esto, ¿no? Como una meta para los programas reducción de riesgos. Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Entonces, por ahí darle la forma, buscar y tal vez presentar, porque también para que se crean estas metas al plan de incentivos, la sociedad civil también participa, ¿no? ¿Y qué más a nivel de Estado hacerlo? Tal vez como las organizaciones que hemos hablado, ¿no? INDECI, SINAGER y los de, ¿no? Sí, aquí decía, ¿no? Algunas intervenciones que se va a dar el programa 068 para la estimación de como producto es peligros geofísicos, meteorológicos asociados a glaciares, información geoespacial para la gestión de prospectiva y correctiva de desastres, personas con formación, conocimiento y gestión de riesgo de desastres, capacitaciones de un producto, edificaciones seguras ante riesgo de desastres, con los municipios, ver que no se construya en las laderas de los ríos, de un desastre natural, desarrollo de medidas de intervenciones para la protección física frente a peligros. ¿Ve? Aquí están cada una de las intervenciones y los productos que nosotros vamos a tener. ¿ve? Y en actividades de emergencia, los IOR de emergencia. ¿ve? Los IOR de emergencia. Y también acciones comunes, desarrollo de instrumentos técnicos, monitoreos y asistencias técnicas. Es decir, yo puedo gastar en los 3 niveles de gobierno, en las 3 categorías presupuestales, yo puedo gastar este tema, o yo puedo presupuestar para, para que podamos nosotros tener una mejor prevención de los riesgos de desastres, ¿sí? Aquí igual, en lo que es para mitigación y capacidad de respuesta, yo tengo para desarrollar 4 actividades a través del fondo, ¿no? La actividad de mitigación de respuesta. Y esto lo ligo a que programa presupuestal 068. O sea, aquí ya estoy mostrando qué cosa, cómo yo puedo hacer mi presentación es mitigación, tal vez conjuntamente ahí el tema de las zonificaciones, ¿no? ¿Dónde se va a hacer las construcciones de tanto particulares como entidades públicas, ¿no? Actividad 3, desarrollo de medidas de intervención para la opción física frente a peligros. En la actividad 2, perdón, acá también puedo hacer servicios públicos seguros ante emergencias y desastres. Y en la actividad 4, como mitigación, yo puedo agarrar el producto del programa 068
población con prácticas seguras para la resiliencia y capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a la emergencia y desastres, los famosos COR, ¿no? Están ahí nuestros. En la actividad 2, en la tipología número 2, respuesta y rehabilitación, tenemos la actividad número 5, que actividades, atención en actividades de emergencia. Y aquí, en reconstrucción, categoría presupuestal correspondiente, ¿no? Según corresponda qué voy a hacer, ¿no? Qué categoría presupuestal voy a usar. Pero sí está ligado el FONDES con el programa 068. ¿Cómo yo puedo presentar por cada una de las actividades y por cada una de las tipologías que atiende esto, ¿sí? ¿Qué más? Son gobiernos locales, qué tipos de intervenciones puede hacer y qué me puede financiar. Mira, el mecanismo financiero, el programa presupuestal 068. ¿Qué me va a financiar? Desarrollo de planes en gestión de riesgo de desastre, con recursos tanto el gobierno regional como el gobierno, estimar el riesgo en el territorio, por cada uno, actividades para prevenir y reducción de los riesgos. Aquí todos los gobiernos locales, todos en su conjunto, siempre va a haber un riesgo en alguna zona de su población, ¿no? Entonces, debería haber, ¿no? Debería haber. Ustedes, los especialistas en este programa presupuestal 068, teniendo un estudio de los riesgos que existen por desastres naturales en nuestra población, podrían presentar, ¿qué cosa? Nuevamente les digo, una solicitud para que se considere dentro del programa de incentivos y los gobiernos locales que vean, en su gran mayoría pueden participar en la intervención en lo que es prevención de riesgos, puedan hacer qué cosa, ejecución de recursos en base a este programa presupuestal. Intervenciones para prevenir o reducir riesgos en el esta son actividades, son inversiones, ¿no? Podemos también los gobiernos regionales y locales, podemos llevar proyectos, y con qué presupuestamos, con el programa se confunde. Nuestros dos mecanismos de preparación, también actividades para la emergencia, podemos siempre, y el programa 068 y el gobierno local de zonas de emergencia, desarrollo de simulacros, desarrollo de centros de operaciones de emergencia, los COE, ¿no? Los COE, yo puedo aquí, gobierno local, puede también mil disculpas, por favor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer como preparación. Ya como respuesta y habilitación, igualito, ¿no? Durante actividades de emergencia, monitoreo, evaluación, las intervenciones que yo puedo hacer, ¿no? Con presupuesto tanto del programa 068, ¿sí? Con recursos del FONDES y mediante decretos de urgencia. Inversiones en emergencia, también con el programa 068, actividades de reconstrucción con
con el programa 068 e inversiones de recursos con el fondo. ¿Ve? Yo de dónde puedo tener estos recursos para poder trabajarlo, ¿no? Para poder trabajar todo este tema de lo que es tanto la respuesta y la orientación, así como la reconstrucción. ¿Ok? Entonces, mis estimados amigos, hemos visto, así de manera rápida, la gran, por llamarlo de esta manera, que tiene que tener entre el presupuesto y la planificación. Ahí hay un engranaje tremendo, ¿no es cierto? Están vinculados la planificación estratégica y el presupuesto, ¿no? Entonces, hemos conocido un poquito de este programa presupuestal 068, cómo son, sobre todo, cómo yo lo financio, cómo lo financio yo mi 068, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer? ¿No? Preguntaban, ¿por qué los gobiernos locales están ellos llamados a ver, si a todos les vamos a alcanzar en el grupo de chat, enviar un pequeño cuestionario acerca de estas dos sesiones que hemos compartido, de los temas propios, ver el tema si ha sido eh, captado por cada uno de ustedes. ¿Eh? Sí, mil disculpas, por favor, el audio hoy día, no sé, el internet está, está jugándonos una mala pasada, a pesar que estoy con una sola línea, ¿no? Todito está apagado acá, pero igual, disculpas, por favor, estamos acá haciendo todo lo posible para poder llegar a ustedes, ¿no? Les comento que ayer y hoy en Huancayo está cayendo lluvias torrenciales. Yo estoy acá en Huancayo, les comentaba, el primer día y caso, ¿no? Son situaciones que ya escapan a nuestra voluntad, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si hubiera alguna consulta, pregunta, por favor. Si no, ya para proceder a que ustedes podamos en conjunto, a ver, desarrollar las preguntas. ¿Ya han tenido acceso, por favor, al cuestionario que se planteó? Si me confirma si ya está en el grupo del WhatsApp, por favor, a fin de Sí, poder desarrollarlo con... Sí, ya lo tiene, ¿no? Ahí está, todos. Está sí, ahí un link donde ustedes van a poder entrar, a ver, a fin de que podamos absolver las consultas que estamos, ¿no?